bienvenidos a la Granja Humana MX. En este video programa hablaremos sobre las razas alienígenas del capítulo 3. Este trata sobre la raza de los grises llamados los Dao. Los Dao son un grupo pequeño de grises que son responsables de los secuestros y abducciones de muchos. Ellos tienen un poco de desarrollo emocional, pero poseen muy fuertes poderes telepáticos. Estos poderes son a menudo utilizados para engañar y ocultar sus verdaderos motivos y objetivos. Su raza está luchando para asegurar su propia autopreservación, pero hasta el momento no han tenido un verdadero éxito. Incapaces de adherir a su alma a sus propios cuerpos híbridos, deben quitar las capas de energía de las almas de los cuerpos de los abducidos. Esta energía es entonces alimentada a los híbridos lactantes en un intento para sustentar su vida. Esta misma tecnología se utiliza también para desenmascarar, capturar y contener un alma para su futuro. Son claramente regresivos en naturaleza. Los Dao tienen una herencia en un sistema de Zeta Reticuli, siendo su lugar de origen inicial la estrella llamada M2 en Zeta Reticuli 2. Su sol original se quemó y su planeta fue destruido hace muchos miles de años. La fecha exacta no ha sido dada todavía. Originalmente, los reticulianos eran amorosos y sanadores, con tremendas habilidades en tecnología y poderes analíticos. Sus primos, los Zeta, que todavía están ahí y son bastantes, los curanderos en el universo, especialmente en el tercer y cuarto nivel de la densidad. Este grupo se dice que son muy gentiles, sin embargo, esto ya no es el caso para los Dao. Como grupo pequeño, los Dao se han aventurado a salir por su cuenta y fueron capturados por el grupo de Orión, genéticamente modificados muchas veces a través de muchas generaciones. Los Dao se han convertido en los esclavos y piratas al servicio de las especies reptilianas, en particular los de Orión y los draconianos. Los Dao fueron deliberadamente alterados genéticamente para que no pudieran reproducirse, garantizando que no se levantarían en fuerza contra sus captores. Esto les obliga a permanecer mucho en el modo de supervivencia, haciéndolos mucho más fáciles de controlar. A ellos les gusta ser libres, pero en lugar se han convertido en vagabundos. Ya no son reticulianos, ni son honrados en sus sistemas de origen debido a su abuso de poder al servicio de ellos mismos, y el hecho de que ahora están en el lado de sus dueños. Ellos, como sus dueños, han dejado esta estela de destrucción y esclavitud en su camino. Tengan esto muy claro, los Dao están fuera para su propia supervivencia y nos harán cualquier cosa a nosotros sin compasión ni comprensión de las consecuencias que sus acciones puedan tener para nosotros. Me han dicho que tienen comprensión y posiblemente un poco de compasión por su situación interna, pero luche y libérese de ellos, ya que son muy peligrosos para la raza terrana humana en la Tierra. La tarea de los Dao es salir un poco como ingenieros biológicos y genéticos, para encontrar mundos subdesarrollados y civilizaciones, y luego conquistarlos sin violencia. La Tierra fue víctima de estos planes. Los Dao rompieron la ley cósmica, como fue declarada por el Concilio de Andrómeda, al interferir con el mundo en desarrollo. El único grupo que originalmente le fue dado permiso para estar aquí fue a los Pleiadianos. Desde entonces, a varios otros grupos también les ha concedido permiso. Este tipo de interferencia es típica del grupo de Orión. Así es como el plan me fue explicado. Los Dao primero hicieron contacto con un mundo que se está desarrollando. ¿Hasta qué punto? No estoy seguro. Estudian todas las religiones del mundo, países, gobiernos, etc. Entonces decían cuál es el más fuerte y hacen contacto con esa nación. Increíble tecnología es entonces colgada en la cara de estas naciones a fin de obtener tratados firmados dando permiso para que los Dao estén aquí y estudien las formas de vida. Una vez logrado esto, entonces poco a poco toman el control de los gobiernos que rigen a la población y luego se convierten en nuestros líderes. Pocos en la población realmente llegan a conocer qué ha sucedido. Los clones o dobles genéticos son creados y programados para hacer lo que los Dao quieren, y luego juegan con la conciencia de los seres en este planeta. Con frecuencia la élite o los gobiernos venden a sus propias razas para ser o permanecer en el favor de sus gobernantes. Una vez en el control, después de haberlo hecho de manera más subversiva, los Dao luego
visitan a sus gobernantes, los reptiles y el grupo de Orión, el planeta, para continuar la conquista. Aquí es donde se pone difícil para el concilio de Andrómeda. Los Dao son el único grupo que realmente violó la ley al descender en primer lugar. El grupo de Orión y los reptiles son solicitados como invitados de la raza dominante a venir al planeta y colonizar. El problema es que ¿cómo hacer que el grupo de Orión salga por su propia voluntad? Ellos técnicamente no han sido los que violaron la ley de la no intervención. El Consejo no puede hacer responsable al grupo de Orión de las acciones de los Dao. ¿Algo de esto te suena familiar? El Consejo de los 11 ha dicho que esto ha sucedido a muchos otros mundos en nuestro universo, y también nos pasó a nosotros en la Tierra, según los llamados andromedanos. La presencia de los Dao aquí en los Estados Unidos es fuerte. Si bien hay menos de 2000 Dao con alma, hay miles de clones. Todo el grupo está compuesto de una conciencia colmena, por lo que todos ellos están en contacto unos con otros a través de un punto central, donde reciben instrucciones y se transfieren la información. En la actualidad hay miles de Dao en la Tierra y en la Luna. En 1953, 55 y 57, grandes naves nodrizas tomaron posiciones a lo largo del Ecuador. Cada nave contenía miles de Dao. Varias naves entraron en los océanos. La más grande se dice que está muy profunda en el Pacífico, al oeste de la isla de Pascua. Las otras dos han dejado la órbita y, según me han dicho, ha ido a Phobos y a Marte, donde se reúnen con reptiles y draconianos y Regal. Sin embargo, el grupo de Orión todavía está aquí y será abordada en los próximos artículos. Los Dao también han venido aquí con su propia agenda, una misión de supervivencia para encontrar un hogar y una manera de salvar su propia raza de la extinción, por medio de la hibridación con nosotros, sin nuestro consentimiento o consentimiento real. Ellos han estado cruzando nuestra genética, tanto de ADN y ARN, y colocando parte de su material genético junto con otros componentes químicos para alterarnos, para que encajemos con sus formas de vida. Ellos están compuestos de una combinación genética botánica y ADN reptil. La razón para la adición de nuestra genética es detener su supuesto declive evolutivo a nivel físico. El acuerdo original era ayudar a la humanidad intercambiando tecnología e información. El gobierno a su vez dio su promesa de que los Dao podrían estudiar nuestra civilización en completo secreto en bases subterráneas. Los Dao evitan la luz brillante. Estas bases subterráneas fueron construidas por el gobierno sin hacer de conocimiento público. Casi de inmediato, los Dao rompieron el acuerdo y utilizaron sus ventajas tecnológicas para tomar el control de eventos aquí en la Tierra. El gobierno no quiere decirle a la gente en sus respectivas naciones por temor a represalias por parte de las masas y los extraterrestres. De la desaparición, los gobiernos secretos comenzaron a experimentar con el viaje en el tiempo, es decir, los proyectos Montauk envían gente hacia el futuro para encontrar y adquirir la tecnología del futuro para traerla de vuelta aquí a nuestro presente y poder usarla contra de nuestros conquistadores ahora en el presente. Esta, ha dicho el Consejo de los 11, es la razón por la cual nuestro gobierno secreto se fue a cualquier longitud para lograr la meta. Los Dao han creado este mismo tipo de escenario en 26 otros mundos en nuestro universo actual. Ellos han esclavizado los planetas por sus gobernantes y han roto la voluntad y el espíritu de muchos. Nosotros mismos podríamos sufrir un destino similar si no somos cuidadosos con nuestros propios sistemas y creencias. Ahora hablaremos sobre los Zetas grises, el masivo programa Zeta, de los innumerables extraterrestres que han visitado este planeta o interactuado con él. Los Zetas aparentemente habrían tenido mayor contacto directo con los seres humanos y son probablemente la cultura extraterrestre más activa de la Tierra. Estos son los familiares expertos de cabeza grande con enormes ojos negros, estatura y cerca de 4 pies. Ellos parecen ser responsables de la mayoría de los secuestros que comprenden un programa masivo en el planeta Tierra. Sin embargo, los secuestros humanos por parte del grupo de los Zetas, controlados por los Dracos, serán los más peligrosos, en el que los cautivos son llevados a bases subterráneas en las que llevarán a cabo en ellos experimentos horribles, en gran parte aparentemente bajo la complicidad del gobierno secreto y la seguridad
Los abducidos de los grupos Z puros son llevados generalmente a bordo de sus naves espaciales. Los Z son nombrados como leales, ya que son Zeta Reticuli, una estrella doble de 39 años luz de distancia, en la constelación Reticulum del hemisferio sur. Aunque algunos residen en los sistemas de Orión y Sirius, conocidos como los grises, y en general están ahora algo extendidos por todos lados, teniendo cuerpos clonados que pueden tolerar diversas condiciones ambientales. Ahora existen innumerables variedades. A pesar de que los Zetas pueden operar como una solamente, ellos paradójicamente se han dividido en numerosos grupos que van desde benevolentes a los híbridos Zeta Dracos, que son altamente negativos y traicioneros. Su mente de masa ha sido incrementada, a pesar de que todavía pueden acceder a la mente de otros grupos dentro de la mente Z. Los grupos más negativos parecen tener una notoriedad por mentir. Esto fue notado y comentado que en los primeros días de la entidad capturada por el gobierno, a quienes se refiere como IBI, entidad biológica extraterrestre, esta alienígena, que era al parecer un Draco Z conocido como un Reticuli por alianza de guardianes, fue confinado tras el accidente de Roswell de 1947 hasta 1951, cuando se enfermó y murió en el 52. Se encontró que fue más útil un zoólogo en lugar de un médico para ayudar a este enfermo. Su funcionamiento del cuerpo tenía un parecido con las plantas en cuanto a su método de absorción de nutrientes, lo que era al parecer a través de la piel. Por otra parte, los tipos Draco se dice que se bañan en sangre para absorber las valiosas hormonas y enzimas que dan la vida. Estos zeta grises y presumiblemente híbridos tienden a tomar la coloración azulada de la piel cuando tienen hambre, pero pueden ayunar durante muchos días sin comer. Los Draco reptilianos pueden asimilar por semanas después de una comida grande. Muchos zetas han canalizado información a través de seres humanos. No se puede del todo confiar en esta información. No nos referimos a la falta de fiabilidad de la canalización, es decir, ocurren errores, sino a la posibilidad de que la fuente deliberadamente falsifique información en la canalización. Se nos dice que comenzarán las vidas regulares a la Tierra alrededor de la década de 1940, aunque la primera fue en los años 20. Inicialmente contactando el colectivo humano pidiendo ayuda en el manejo de sus problemas. Al parecer, sufrían un deterioramiento de las células e incapacidad para experimentar, inspirar espiritualidad, con muy baja capacidad de adaptación y prácticamente ningún instinto. A cambio de proporcionar información médica humana, la gente de la Tierra aprendieron a entender su emoción más débil, la del miedo, y cómo convertirla en fuerza. De acuerdo con esta información Z, los acuerdos se hicieron a nivel colectivo humano. Eso significa que hubo acuerdos de alma. Del nivel de alma de cada individuo acordó hacer uso para información genética. Ahora sabemos, sin embargo, que algunos secuestros que serían por los Zetas menos iluminados y los grises fueron hechos sin acuerdos, sobre la base de que el nivel del alma es inviolable. Estos desacuerdos deben haber sido anulados por acuerdos forzados, engaño Z, a base de necesidades kármicas. Como resultado, muchas de estas personas son pobres individuos en instituciones mentales, aunque la gota final fue proporcionada por amigos, familiares y profesionales que se creyeron sus experiencias. Ahora bien, es importante darse cuenta de que los Zetas existían en un espectro de frecuencias de mayor y no eran visibles a los seres humanos, y no era posible una comunicación adecuada a nivel físico. Por lo tanto, los secuestradores iniciales se realizaron astralmente, en estados de sueño, como un viaje astral. ¿Han oído de la subida del muerto? Ahora, sin embargo, los Zetas, a aspectos prácticos, crearon un estado alterado. De hecho, había 3 familias Z en medio de nosotros. Estaban los Zetas básicos, en un estado natural de frecuencias más altas, energías muy altas, y no podían interactuar con los seres humanos, solo en estado de sueño, astralmente. Luego estaban los Z que han sido alterados para poder interactuar con nosotros. Eso fue logrado colocando al alienígena en un entorno más denso, bajando sus frecuencias a nivel físico con un cambio en la conciencia. Esto podría ser permanente o temporal. Por último estaban los Z híbridos,
humanos, de los cuales algunos de las líneas anteriores eran inestables y poco podían comunicarse con nosotros. Además, el ADN humano fue clonado con el Z alterado, en un intento de encontrar una condición fisiológica que pudiera desencadenar emociones. La hibridación se logra mediante el secuestro de una hembra adecuada. Le implantan un embrión híbrido y otra vez secuestrada a la hembra y le sacan el embrión de la matriz después de un periodo de gestación de unos pocos meses. Existen documentos para probar esto. La hibridación se logra mediante el secuestro de una hembra adecuada, la implantación de un embrión híbrido y otra vez secuestran a la hembra y le sacan el embrión de la matriz después de un periodo de gestación de unos pocos meses. Existen documentos para probar esto. Estos niños híbridos cuyos padres se decía que eran un varón Z, que el hecho de que se nos dice hombre y mujer realmente son lo mismo, no es realmente un problema. Y una hembra humana no podía sobrevivir en la Tierra y eran metidos a bordo de las naves. Una investigación utilizada diferentes escenarios y ADN alterado ha tenido éxito, permitiendo a un niño híbrido sobrevivir en la Tierra, y al parecer ya se ha hecho. Los zetas grises nos han estado observando a lo largo de la historia de millones de años. Se encontraron extrañamente atraídos hacia nosotros, antes de su existencia en Zeta Reticuli. Ellos, que eran un linaje humano vegano habitando un planeta llamado Apex en la constelación de Lira, de acuerdo con la información Z, en los escritos del libro Voyagers, el planeta era aparentemente llamado Apexiglow. El planeta era similar a la Tierra, con una mezcla genética de razas, una civilización de diversos puntos de vista e individualidad estaban surgiendo aún más pronunciada de lo que se ha ocurrido en la Tierra. Ellos cada vez más se desvían hacia un desequilibrio de tecnología y de la conciencia, con un exceso de énfasis en la tecnología y la ciencia, como en el caso humano. Pero los Zetas lo hicieron en mayor medida y culparon sus guerras a sus emociones y pasiones. Ahora, gran parte de lo anterior ha sido corroborado, pero en cuanto a la destrucción del planeta real, y dentro del celular tenemos dos versiones más de la serie Voyager y los libros Explorer. En la serie del explorador, los Z Yoha admite que la palabra guerra no es del todo exacta. Yopa es un Z, uno de los 3 evolucionados hacia la 9ª dimensión. En efecto, es del futuro, suministrando información a la Tierra sobre la agenda Z y ayudando a los Zetas en la lucha para la supervivencia. Se nos ha dicho por esta fuente que hace millones de años la actualmente llamados no eran diferentes de los seres humanos, pero aún mayores demostraciones de emoción. Sus científicos desconocidos para la población llevaron a cabo un experimento para observar los efectos emocionales de la crianza excesiva. El impulso para la procreación se intensificó al vincular alimentos con drogas, pero creando efectos permanentes en la mente, lo que resultó en una locura. Los civiles eran muertos para obtener recursos, que se volvían más escasos al expandirse la población. No se hizo mención del control de la natalidad para detener la sobrepoblación, pero considerando la información independiente que a sus mujeres se les permitió a morir al dar a luz a bebés con cabezas de tamaño excesivo, ya que la histerectomía eran impensables, entonces parece posible que el control de la natalidad era una costumbre inaceptable. Es una cuestión de programación de la sociedad. Muchos científicos y funcionarios del gobierno o bien abandonaron el planeta o se escondieron en refugios y planearon un nuevo diseño para la especie. Este fue el comienzo de la idea de la clonación de un nuevo tipo genético. Ahora, el libro informativo Voyagers Volumen 1 nos da otra explicación de la destrucción del planeta. Los Zetas estaban experimentando con cerraduras dimensionales para ampliar sus conocimientos mediante el drenaje de energía, a partir de las versiones paralelas de su planeta y la combinación de estos campos de realidad con el suyo propio. Por ello desestabilizaron los portales del tiempo y las bandas dimensionales de su propio sistema. Una secuencia lineal del tiempo no pudo sostenerse y se produjo un agujero negro. Ellos lo cerraron, pero el agujero negro se fragmentó al parecer. Los agujeros negros no pueden cerrarse hasta de toda la información, material, etc., que ha pasado por él es recuperada y reajustada en el tiempo. Observaron que se había sellado y se olvidaron de él, pero dado que el asunto no había sido alineado, se desplazó a otro lugar, que les llevó años a encontrar nuevamente. Durante este tiempo, el desequilibrio dimensional
ahora los había atrapado y les estaba causando mutaciones. Los peligros para la región del universo local fue reconocido por los extraterrestres y se produjo una intervención a partir de la Alianza de Guardianes. Ellos manejaron el agujero negro, pero el planeta Z fue aspirado. De manera más general, la información disponible sobre los Zetas, incluyendo los que nos han dicho, se refiere a su planeta volviéndose altamente tóxico después de una guerra. La atmósfera del planeta comenzó a deteriorarse debido a la contaminación y a la radiación. Los planetas ya no podían producir suficiente oxígeno, y durante muchas generaciones se hicieron preparativos para moverse bajo tierra. Muchos se resistieron y murieron a causa de enfermedades causadas por la toxicidad. Algunos de estos seres se han reencarnado en toda la galaxia con el fin de advertir a otros que eviten caer en peligros similares. Finalmente todos ellos fueron trasladados bajo tierra. ¿Recuerdan el mensaje del futuro del 2057? Les recomendamos vean ese video. Es falso porque se trata de podría decirse un anuncio para un videojuego que se llama Fallout 4, pero es un anuncio algo alarmante y muy parecido a lo que sucedió con los Zetas. Nada más tomémoslo como un video ilustrativo. Ahora bien, continuando, tuvieron que aprender a adaptarse, se volvieron una combinación de características en evolución a través de vivir bajo tierra, además de la clonación y las alteraciones genéticas para lograr una mejor supervivencia. Esto implicó la reestructuración de sus cuerpos para que absorbieran determinadas frecuencias de la luz más allá de la visibilidad y cambios en las funciones del cuerpo de modo que los nutrientes sean absorbidos de una manera diferente, aparentemente a través de la piel. Construyeron ciudades bajo tierra y dieron gran pensamiento al problema de la emoción. Como resultado, se clonaron fueron todas las respuestas fisiológicas a las emociones. Quitaron las reacciones neuroquímicas. El resultado fue que no hubo una respuesta variada. Era lo mismo para todos. Ellos estimaron que sentían por diferentes grados de curiosidad. Sin embargo, Jofa, mencionando anteriormente, afirmó que no experimentaban la curiosidad tal como nosotros la conocemos. Uno debe darse cuenta de que su comprensión de las emociones era prácticamente inexistente y por lo tanto se esperarían desacuerdos. Afirman que no tienen ninguna comprensión del concepto del amor o incluso de la vulnerabilidad y tienen un instinto extremadamente por la supervivencia en comparación con los seres humanos. Afirman que no tienen los productos químicos adecuados en el cuerpo para sentir emociones. Y es por eso que ponen implantes orgánicos en los seres humanos para absorber los neuroquímicos en el cerebro secretado por las emociones. Más adelante, los implantes son retirados y procesados a sus laboratorios. Ellos están tratando de cambiar sus cerebros para simular estas respuestas químicas y comprender más la naturaleza espiritual. Los seres humanos son extremadamente individualizados, mientras funcionan con una mente de masas. Todo el conjunto les motiva. Esta diferencia de factores, sin embargo, permite a cada uno aprender algo del otro. El hombre de la Tierra está exhibiendo problemas similares a lo que los Zetas crearon en su historia temprana, es decir, secretando sustancias químicas similares. Los Zetas aparentemente han perdido sus registros de información genética recabada en su pasado, cuando se clonaban a sí mismos. Sin embargo, con su tecnología de viaje en el tiempo, ellos podrían haber recuperado ese conocimiento. Desafortunadamente, era la información genética derivada antes de su crisis y que no resolvía su problema ahora. Este procedimiento inmaterial no tenía las respuestas. Antes de que secuestraran a los seres humanos, los Zetas experimentaban con los animales de la Tierra, tales como el ganado, pero observe que la mayoría de las mutilaciones de ganado eran hechas por los sirios negativos y el gobierno secreto. Además de eso, se utilizaron cadáveres humanos, pero los resultados fueron infructuosos y el programa de secuestro fue comenzado. De este modo, buscaron razas con ADN vegano de suficiente desarrollo. Los seres humanos en el planeta de la Tierra satisfacían estas condiciones. De hecho, nosotros tenemos ascendencia tanto de vegano como de lirano, el grupo de Lira en particular. Por tanto, nosotros representamos la supervivencia y el futuro de los Zetas. Por otra parte, se nos dice que lo que estamos obteniendo de nuestra interacción con ellos es mucho más valioso de lo que jamás nos hayamos dado cuenta. Observa que los Zetas no utilizan la palabra de secuestro o abducción. Afirman que solo detienen a los seres humanos.
Esto invitará a muy variados puntos de vista en función de las experiencias de los secuestrados. Muchos insisten en que se han beneficiado de experiencias o espiritualmente, incluso si es solo en realidad mayor en vidas pasadas, a pesar del trauma extremo en muchos casos del proceso del secuestro. De hecho, había una interacción desconocida entre los extraterrestres y los humanos abducidos. En casi todos los casos no había miedo. Irónicamente, a pesar de que los zetas no tenían reacción ni comprensión de las emociones como el miedo, eran afectados por esta energía de los humanos. De hecho, se dieron cuenta de que podría destruirlos. Ellos manejan este problema que rodea al abducido en un campo electrónico. Esto impedía que los efectos de la energía del miedo a los alienígenas, pero desafortunadamente la concentraron alrededor del humano, también previniendo la comunicación saliente adecuada del humano al alienígena. Era una comunicación unidireccional del alienígena al humano. Esto a veces intensificaba el miedo al terror para el abducido. El campo solo es visible para el ser humano por su efecto de crear una apariencia más gris del alienígena. Cada misión alienígena, sin embargo, al parecer, tenía una supervisor Z, que era amistoso entre comillas, como se señala por los secuestrados. Este supervisor podía venir cuando la persona entraba en miedo, y esta pasaba su mano sobre el tercer ojo del ser humano, trayendo alivio instantáneo del miedo. Ellos eventualmente descubrieron los neuroquímicos responsables de las emociones. Esta información, combinada con la condición estéril causada por la radiación, alentó el proyecto de la clonación. Tales técnicas se introdujeron gradualmente y se llevaron a cabo modificaciones genéticas para producir una especie mejor adaptada a las condiciones subterráneas. Después de incontables años de experimentos genéticos, hay un gran número de variedades zetas y grises, marrón, gris y azul en el color, incluso los ojos azules en el caso de los muy benevolentes. Parece que su excesivo énfasis en el intelecto y en la ciencia habrían creado cráneos agrandados, incluso antes de los cuerpos clonados que nos son familiares, los zetas como los conocemos hoy en día. A medida que el cráneo aumenta de tamaño, cada vez era más difícil para la mujer dar a luz, ya que las histerectomías eran impensables, incluso sacrilégicas. A ellos, muchas mujeres murieron. Así el programa de clonación de cuerpos era una solución a todo esto. Afirmaron que ellos clonaban seres pequeños para dar más espacio relativo a sus ciudades subterráneas, y entonces en general requerían menos recursos para la supervivencia y esta fuera más sencilla. Los ojos clonados eran grandes, a pesar de que eran más grandes que los de los humanos con anterioridad, para dejar entrar más la luz, ya que la luz, incluso brillante artificial, es inferior a la luz solar. Además, los ojos se evolucionaron aún más grandes, para dar cabida a más luz y pupilas dilatadas en todo el ojo después de miles de años bajo tierra. Ahora estaban sufriendo de deterioro celular y un bloqueo entre el yo espiritual y el ser físico, con imposibilidad de recibir inspiración espiritual. Lo que aparentemente comenzaron a darse cuenta se debía a la eliminación de todas las reacciones emocionales. La clonación había creado una estructura celular débil y había una pobre adaptabilidad. Ellos no experimentaban ningún tipo de dolor físico o mental. Todos los efectos emocionales eran ajenos a su forma de pensar. Sin embargo, la curiosidad era aparentemente fuerte, y se utilizaron diferentes grados de estos para evaluar ciertas experiencias. Es interesante observar que en los últimos tiempos ellos tuvieron el conocimiento de que la curiosidad era una emoción, y esto aparentemente se convirtió en una inyección de confianza para alentarlos a continuar luchando para recuperar sus reacciones emocionales, que, como hemos dicho, habían reconocido que era el factor principal del deterioro y sus limitaciones. La fragmentación de su sociedad se produjo durante cientos de años bajo tierra. Varios grupos no tenían la comunicación entre sí y presumiblemente no hicieron el esfuerzo para conectarse hasta el subterráneo. Así, durante este periodo de adaptación, muy diferentes culturas se desarrollaron, dando lugar a muchas variaciones de los zetas y los grises que conocemos hoy en día. Tenga en cuenta que los grises tenían ligeramente diferentes estructuras genéticas de los zetas, estos últimos más insectoides y los grises más reptilianos. A pesar de que los secuestros son asociados principalmente con los seres de Zeta Reticuli, los grises han sido reportados de haber estado manipulando la Tierra desde hace mucho más tiempo. Las motivaciones hacia los seres humanos de un grupo a otro son bastante variadas.
Los grises tienden a estar al servicio o ser mercenarios de los reptilianos. Cuando los Zeta finalmente regresaron a la superficie de su radiactivo planeta, sus astrónomos descubrieron descubrieron algo sorprendente. Según la fuente Z, esto no se afirma en las otras dos versiones y las de destrucción. Ellos miraron a las estrellas en el cielo de la noche y se dieron cuenta de que estaban en una región diferente del espacio. De alguna manera el planeta había sido transformado en el sistema de doble estrella Zeta Reticuli. Tan fantástico como esto puede parecernos a nosotros, las nuevas teorías de la física no son tan incompatibles. También la versión muy inteligente de que esta destrucción del planeta Voyager, mencionado anteriormente, sí dijo que el planeta fue succionado. Procediendo con una explicación de la versión anterior, sabemos que la radioactividad destruye los átomos. Es una reacción que tiene lugar en el núcleo de los átomos, donde existe un poderoso nodo 4D. Esto es un agujero blanco y negro. Principalmente en el agujero blanco, que energía que sale del centro, dando la carga positiva expresada por los protones. Cuando se produce una explosión atómica, un neutrón divide el núcleo, que esto se le dice fisión, que rasga la matriz 3D en este punto, causando que la energía 4D se precipite, es decir, desde más allá de o del interior, que luego presiona fuera del centro hacia nuestra realidad 3D con enorme fuerza explosiva, ante que la lágrima sea sellada y estabilizada. Esto estaba ocurriendo con la radioactividad, solo gradualmente. Así, la intensidad de radioactividad causaría miradas de estos efectos. Y no es inconcebible que una gran lágrima de acumulación de los pequeños fue resultado. Imagínese haciendo muchos agujeros de alfiler en un trozo de papel tenso de seda, podría resultar en una gran lágrima. Esta gran brecha en el espacio-tiempo doblaría el espacio-tiempo. Sería un vórtice dimensional con las propiedades de un agujero negro, que, como se ha especulado por los físicos, se conecta a otros universos u otras partes de nuestro universo. En consecuencia, no es un imposible, incluso con nuestro pensamiento limitado, que el planeta Z cayera a través de este portal tridimensional y terminara en otro lugar. Por supuesto, al cambio de energía tendríamos que mantener el equilibrio. Nuestra ciencia actual, sin embargo, no sabe nada de la red de energía interna de interconexión en todo el universo. Incluso los protones y los electrones están interconectados íntimamente, es decir, en 4D, aunque la física cuántica sí especula sobre esta red. Por tanto, el planeta de los Zeta aparentemente se habría desplazado a Zeta Reticuli. A partir de ahí, con sus nuevos cuerpos finalmente segregados en grupos, aunque irónicamente operando a través de una sola mente. Esto, por supuesto, una mente separada para cada grupo. Aunque la especie completa colectiva seguiría siendo funcional a nivel de dimensiones superiores. Los Zeta negativos construyeron naves espaciales y se reubicaron en otros planetas de la constelación de Reticulum. Otros se aventuraron en el universo con fines de exploración, estableciendo colonias en Orión y Sirio, para probarle que gran parte de todo esto es cierto, pero que es presentado engañosamente con un punto de vista Z para dirigir el pensamiento del destinatario humano en la dirección de la simpatía y ayuda hacia ellos. Por ejemplo, los Zetas más negativos esclavizarían este planeta si las circunstancias fueran favorables para ellos. Ahora bien, el procedimiento de clonación era sorprendentemente sagrado, según el canal Sosh. Tenían lo que parecía un tubo de ensayo en rodajas por la mitad, inclinando contra una pared en la que se producía el desarrollo celular. Una vez el cuerpo estaba completamente formado, el líquido cristal se drenaba. En este punto solo era un cuerpo con los ojos cerrados. Un ritual se llevaba a cabo en el que 3 a 5 videntes sagrados estaban alrededor del cuerpo, y más lejos estaban los miembros de la población general de pie en este foro. Los videntes sagrados realizaban una ceremonia para invitar a la personalidad del alma a habitar el cuerpo. El cuerpo entonces comienza a moverse alrededor de la personalidad del alma y a abrir los ojos. Los miembros de la población se acercaron y se comunicaron muy benevolentemente. Cuando esto era llevado a cabo, esta manera de ceremonia, se aseguraban de que la personalidad fuera apropiada. Por ejemplo, no en un espíritu maligno. Los clones generalmente no traen almas normales. El cuerpo clonado sigue siendo el mismo a lo largo de su ciclo de vida.
no envejece, pero finalmente solo se desmorona y el corazón solo se detiene. Ello obtiene una advertencia de la caducidad del cuerpo unos 3 días antes. A través de un vidente lo sabrían un mes antes. El consejo sería advertido de que se requeriría un reemplazo o un proyecto en particular. Los setas clonados solo son un órgano neutral, ni hombre ni mujer. Por lo general son entre 3,5 y de 4,5 pies de altura. Ellos no tienen pelo, tienen la piel de color gris, tienen grandes ojos rasgados aparentemente sin párpados y una cabeza desproporcionalmente grande, prácticamente sin nariz y una pequeña rendija inoperante por boca. No hay evidencia de apéndices de orejas marcados. Su andar es básicamente robótico debido a su personalidad, a la eficiencia del diseño. Ellos pueden disminuirse a través de las paredes, etc. El material de sus cuerpos no es biológico, sino más plasmático. Joffa explicó esto como luz comprimida, o si es un concepto difícil al igual que electricidad comprimida, y si fuera lo suficientemente comprimida en la Tierra se volvería en líquida. Los abducidos se han quejado de que cuando ven a los grandes ojos negros de los Zeta es como si estuvieran siendo tragados. La información sobre este tema es que cuando se mira en estos ojos, el subconsciente del ser humano es llevado a la superficie, es decir, cualquier experiencia pasada asociada con sus experiencias actuales es elevada a la conciencia. Esto luego amplifica el efecto emocional sobre los Zetas. Los Zetas tienen una moderada capacidad de cambiar de forma en formas de animal, etc., pero están limitados por su falta de cuerpo emocional y siempre recurrirán a la interferencia con la percepción de los seres humanos. Esto lo logran revolviendo aleatoriamente los patrones de ondas cerebrales de aquellos que los miran. Este proceso perceptual de interferencia, dando datos distorsionados, es procesado a través del sistema neurológico cuando surjan olores extraños. Este es, pues, un indicador de que están produciendo una interferencia. La pregunta puede surgir en cuanto a por qué es necesaria una gran cabeza, en otras palabras, un gran cerebro. Hay muchos extraterrestres igual de brillantes e incluso más avanzados, con cabeza del tamaño de tipo humanoide normal o sin cuerpos en absoluto. Una explicación un tanto inesperada fue dada en una serie de libros de explorador, pero muy lógica. Los Zetas deliberadamente se enfocaron en la tecnología y la filosofía, a expensas de otros temas, particularmente porque esto era compatible aparentemente con su estado mental sin emociones. Ellos deseaban filtrar fuera otras distracciones. Esto fue logrado por el cerebro superdesarrollado que refuerza el formateo de la conciencia de las actividades intelectuales. En general, los extraterrestres desarrollan habilidades superiores a través de la mente y el espíritu, pero no habrá una selección automática del material siendo absorbido. Uno no sería capaz de evitar la atención y el interés en otros temas. El cerebro, sin embargo, es un mecanismo de formateo y actúa como un filtro para la capacidad específica canalizada, pero permitiendo que esta capacidad llegue a grandes alturas. ¿Y cuál es la motivación de los Zetas de venir al planeta Tierra? Hemos explicado el punto de vista que es para solicitar la ayuda del humano de la Tierra, adquirir material genético en su búsqueda de la solución al deterioro de su condición física y espiritual. El punto de vista de los Zetas no iluminados es hacerse cargo de la Tierra, preferentemente retener a los seres humanos, pero solo en la medida en que no se pondrá en el camino y actúe como esclavos obedientes. Este punto de vista puede ser exacto para los grupos Draco Z, pero no para los benevolentes e ilustrados, quienes han reconocido que necesitan a los seres humanos y que los seres humanos tengan éxito en la resolución de sus problemas. En general, se dan cuenta de que la conciencia de masa humana acordó ayudarlos a ellos y les permitieron llevar a cabo experimentos médicos en seres humanos. Ellos están operando sobre la base de que todos los seres humanos secuestrados han acordado cooperar a nivel de alma. De hecho, los extraterrestres que no están familiarizados con los humanos no pueden entender la paradoja de alma-personalidad. Los Zetas, al detener, como ellos lo llaman, a un ser humano con fines de investigación, afirman que estaban desconcertados con la resistencia que el ser humano había ofrecido y acordado esta interacción a nivel de alma. Y de hecho, un Zeta en una comunicación canalizada afirmó que era como golpear una pared de ladrillo de compresión.
El humano estaba de acuerdo a nivel de alma, pero no estaba de acuerdo a nivel de personalidad humana y estaba reaccionando con miedo. Podríamos observar, sin embargo, que no era inicialmente una capacidad de los alienígenas de reconocer el miedo, ya que no existe para ellos. Además, como se mencionó anteriormente, los zetas no ilustrados están involucrados en secuestros no acordados. Sin embargo, no podemos aceptar con que su inteligencia sea deliberadamente no capten rápidamente lo que estaba pasando. Parece que hacen la vista gorda ante el sufrimiento y, como se mencionó anteriormente, utilizan campos electromagnéticos, justificando todo esto por la importancia de la información necesaria y el supuesto acuerdo del ser humano a nivel alma. Es de interés mencionar que aunque había habido ejemplos en los que una mujer había sido secuestrada y ella ha hablado con firmeza y abiertamente con ellos, señalando que estaba violando todos sus derechos como persona y las leyes de Dios mediante la abducción de la gente en contra de su voluntad. El resultado, como se ha dicho por esta gente, era que el abducido era inmediatamente liberado y devuelto a casa. Tenga en cuenta, sin embargo, que no reconocen a Dios, sino la ley universal. También podríamos añadir que cada vez que los zetas completaban un secuestro de este tipo, el individuo era devuelto a casa, y salvo y en su caso, y cuando era apropiado, se les acostaba confortablemente en su cama. Por otra parte, los zetas, en su defensa, afirman que sin un acuerdo de alma humana no podrían encontrar a la persona preseleccionada. Tengamos en cuenta, sin embargo, que el secuestro Dracos Z lleva al mayor peligro para los seres humanos. Hay abundantes referencias a cubas subterráneas de partes humanas y grotescos experimentos en los que varias especies, animales, seres humanos, insectos, etc. son combinados genéticamente, creando horribles y patéticos monstruos. Nuestro gobierno secreto también tiene sus propios programas de naturaleza similar. Hay informes de ejércitos de clones de diversa genética, seres de tipo de computadora humana, ETs clonados de tipo Z, en particular una especie de lagarto con reportes de escapes un poco frecuentes en las bases subterráneas. Los periódicos relataban tales incidentes y afirmaron que la gente del lugar se acostumbró a este tipo de apariciones y probablemente los veían como retrasados. Se dijo el ejemplo de una pequeña, presumiblemente poco desarrollada y uno programada criatura clonada de apariencia de lagarto que estaba fascinada por los interruptores y aparatos tecnológicos, incluso el cierre de una puerta de un coche. Estas aventuras son de corta duración y ansiosos hombres de seguridad siempre darán fin a su breve libertad. Podríamos añadir que, según Joffa, hay una especie de programa de intercambio estudiantil entre los Zetas y el gobierno secreto, excepto que los Zetas no los estudian en la Tierra. Los científicos de círculos científicos internos del gobierno visitan voluntariamente los planetas Zetas, donde se llevan a cabo investigaciones relacionadas con sus propias disciplinas. Recuerde que estos no son académicos ordinarios, y probablemente nunca lo fueron, pero serían cuidadosamente nutridos y programados para jugar esta parte del papel. Los biólogos son animados a involucrarse a las investigaciones genéticas, y los zoólogos serán dirigidos a áreas fisiológicas, ya que no hay animales. Hay, sin embargo, una biblioteca zoológica que pueden experimentar holográficamente. Antes de visitar los planetas Zetas, los seres humanos deben someterse a una investigación orientada en programación para su encuentro con el medio ambiente alienígena. Deben ser preparados en ambientes adecuados. Muestras de alimentos son traídos por los seres humanos para que los Zetas los repliquen. Los Zetas son muy cuidadosos, haciendo que los seres humanos se sientan cómodos y a gusto. Es interesante notar que incluso el viaje del ser humano a estos planetas, a 39 años luz de distancia, es manipulado para una menor desorientación. En lugar de tránsito rápido con las sensaciones de no movimiento, los seres humanos son tomados a través de una trayectoria inicial cerca de Saturno, luego el transporte instantáneo a Zeta Reticuli, y de nuevo otro curso es tomado involucrado movimiento hasta el destino final. El grupo Z, que ha negado reiteradamente tratados con la Alianza de Guardianes, son los llamados Grises, de un planeta Rigel en la constelación de Orión llamada los Rigelianos, que es la Alianza de Guardianes les conoce como Futsche. Este grupo, sin embargo, forma tratados con el gobierno secreto y previamente orquestando
la manipulación del sol. Estos son los más agresivos y militantes de la raza Z grises y son extremadamente peligrosos para los seres humanos e incluso se presentan a sí mismos como guardianes. Sigamos la historia de los Z bajo híbridos. La nueva agenda Z y los híbridos. La interacción Z con la Tierra nos trae al estudio más importante de los híbridos. Una de las principales razones que justifican los secuestros desde su punto de vista es porque los Zetas también temían que su propia extinción era inminente y que debían crear un híbrido, como les fue indicado a ellos por sus maestros de la novena dimensión. Pero los Z más benevolentes consideraron también la difícil situación de la raza humana, que se dirigía hacia la destrucción y que debían por tanto también reproducir seres humanos. Los Zetas no iluminados estaban también secuestrados, pero con fines puramente egoístas de perpetuar su especie y esclavizar a la Tierra. Este grupo de resistencia Z gris, incluidos los híbridos Z Dracos y los híbridos Z humanos bajo el control Z y Draco, ahora son contados en los cientos de miles. Se han formado exitosos tratados para la alianza de guardianes con los otros. El propósito del híbrido era no solo un vehículo físico duradero para reemplazar sus propios deterioros cuerpos, sino uno que pudiera soportar las vibraciones y el medio ambiente de la Tierra, en particular el oxígeno y el carbono, ambos tóxicos para el cuerpo Z. En los primeros experimentos de hibridación se produjo un éxito limitado y los híbridos vivían en una vida corta. Muchos abducidos afirman haber sido llevados a bordo de naves para pasar el tiempo con niños híbridos, como con el propósito de proporcionar a los niños las interacciones de la energía humana para que no fueran demasiado sesgados hacia la energía Z. Estos niños híbridos son descritos como muy plácidos en comparación con los bebés humanos. Después de cientos de intentos, se desarrollaron estructuras más viables, aunque hace poco tiempo no había todavía solo referencia a un híbrido siendo capaz de tolerar el ambiente humano durante un periodo limitado. El objetivo era producir un híbrido 51% Z, 49% humano. Explicación de porcentaje no determinada. Los problemas por ahora al parecer han sido superados. Un tipo relativamente exitoso era uno con chorro de piel negra, libro de la raza exploradora, para referencia, sin pelo, ni cejas, ni pestañas. Entre los muchos experimentos de hibridación estaba también un 60 a 40% de Z humano, respectivamente, en un intento de cerrar la brecha de comunicación entre los Zetas y los seres humanos, o Zetas e híbridos humanos. Una versión más reciente del tipo 49%, 51%, refiriendo como los blancos o los Borent, ha sido exitosa. Este híbrido es creado ya sea por donación de óvulos en la nave o por trasplante de feto. En este último caso, una hembra humana es secuestrada dando un trasplante de feto y regresada a la Tierra. El periodo de gestación en el útero varía de acuerdo a la cantidad de sílice de la matriz en el ADN que posee la hembra. Con más de la matriz de sílice o cuota completa, el periodo de gestación puede ser de unos 4 meses. Después de este periodo, las frecuencias de los híbridos se están volviendo demasiado altas para el anfitrión y el medio ambiente. Esto destruiría al híbrido y probablemente mataría a la mujer al exponer demasiado a sus reservas de energía. La hembra es secuestrada de nuevo después de un periodo máximo tolerable de gestación y el feto es quitado. En algunos casos, el periodo de gestación es solo de 2 meses, regidos por la falta de la matriz y del sílice. El periodo de incubación más largo es preferible, ya que esto produciría un híbrido que sería capaz de soportar mejor el medio ambiente terrestre y será capaz de relacionarse más eficazmente con los seres humanos. Cuando los Zetas comenzaron su programa de pruebas y observaciones en los seres humanos, ellos no sabían las consecuencias de que esto provocaría. El panorama era por supuesto beneficioso para los seres humanos y los Zetas. Parece al origen compatible de los seres humanos y los Zetas, genética lirana y vegana, y además la relación de sus problemas, guerra, emociones. La disminución de la población Z incrementó la población de la Tierra. El pasado Z es similar al nuestro presente, futuro, y también el aprendizaje de cómo han destruido su raza en comparación con los seres humanos.
dirigiéndose a una destrucción similar. Las líneas del tiempo estaban fusionadas para causar que nuestro presente fuera un pasado probable para los Zetas. En otras palabras, todo el plan fue supervisado por los consejos superiores extraterrestres y diseñado para el beneficio de ambas especies. Los Zetas así finalmente alcanzaron la realización de este cuadro más grande, inspirado en reinos superiores, y en consecuencia lo ajustaron a su programa. Ellos entendieron que no podían manejar su condición en un corto periodo de tiempo y que su destino descansaba con los seres humanos. A su juicio, había poco futuro para su vieja forma corporal. Ellos necesitaban una nueva estructura para continuar con su conciencia. De este modo dirigieron su atención a los contactos con seres humanos más favorables con los máximos beneficios para ellos, con el fin de perfeccionar el híbrido humano Zeta. Los híbridos forman una potente idea entre los Zetas y los seres humanos, en particular para permitir a los Zetas entender mejor a los seres humanos, pero es especialmente fueron creados para una alternativa, en este caso de la raza Zeta, para que se extinguieran. Como se ha dicho, sin embargo, ahora se sabe que el cuerpo Zeta es cada vez más biológico, con el potencial para recuperar sus conexiones espirituales a través del desarrollo de un balanceado cuerpo emocional, y ellos ya no requieren a los híbridos. El híbrido Zeta humano es más alto que el Zeta y es de unos 5 pies. La hembra tiene pelo, que es de color blanco, los hombres sin pelo como los Zetas. Sus caras son una mezcla de humano y Zeta, lo que significa que la cabeza y los ojos son un poco más pequeños que los de los Zeta. La nariz y la boca un poco más grandes, pero sigue siendo muy pequeños. Las versiones anteriores tenían 4 dedos y un corto pulgar, en punta sin uñas, pero los últimos tipos de 5 dedos, el pulgar tan largo como los dedos, dando una mayor destreza. Este híbrido es la especie, genéticamente hablando, conocida como los ET llamados Esasani. En cuanto a la agenda de conservación de la población humana, se llegó a una posición en la que los bebés humanos eran mantenidos en las naves, pero nadie sabía cómo cuidar de ellos. Ellos estaban muriendo. Las mujeres fueron secuestradas con el fin de amamantar a los bebés, pero surgió el problema de los entornos, y los bebés necesitaban el contacto directo con las hembras. Por otra parte, una esperanza adicional era extraer de la mente de las mujeres la información y las imágenes para el cuidado de los bebés. Desafortunadamente, los Zetas salieron con el material caótico desde su punto de vista, información de películas, abusos de niños, etc. Ellos no podían manejar la situación. Finalmente se decidió crear otro híbrido, alrededor del 90% humano y 10% Zeta, para el cuidado de los bebés. Esto fue aparentemente exitoso y las mujeres de la Tierra fueron traídas para enseñar a los híbridos. Recuerde que todo esto se puede lograr dejando a las mujeres con no más que un recuerdo de su sueño. En algún momento no se encontraron necesario el proyecto de preservación de la raza humana a través de estos niños, y que la humanidad no estaba destinada a extinguirse. A pesar del tiempo y la energía aparentemente perdida en este proyecto, algo intencional y extremadamente positivo fue revelado. Estos híbridos fueron descubiertos a ser sanadores con increíbles poderes. De acuerdo con la Sierra Explorer, ser meramente tocado por estos 90 a 10% de híbridos instantáneamente eliminaba todo el estrés mental y físico. Ellos mismos tenían inmunidad completa a todas las enfermedades mentales y físicas. Por otra parte, si el contacto con ellos se continuaba durante 20 minutos más o menos, todo el karma era borrado. Las enfermedades eran sanadas y la mentalidad equilibrada. Ellos ahora están siendo entrenados para este propósito, y se dijo que están muy ansiosos de llegar a la Tierra. Observen la sincronicidad que estos cuadernos de los seres humanos que fueron creados inicialmente para amamantar a los bebés humanos y salvar a la especie, que ahora han resultado en ser sanadores para la raza humana. Estos híbridos tienen una altura promedio de unos 5 pies, tienen la piel, la nariz ligeramente más pequeña que el promedio del ser humano, los ojos más separados, pero en general podrían pasar en Xenia como los humanos. Vemos que también los híbridos Zetas ya no eran necesarios para sus propósitos originales. La preservación de la raza humana y Zeta también podemos ver por qué los Zetas obtuvieron a partir de los reinos superiores el motivo para crear estas nuevas especies, a pesar de haber sido una mentira blanca.
son un tipo genético viable y valioso. A ellos se les está dando sus propios planetas para que el desarrollo de sus propias sociedades. Desde el punto de vista de los zetas no iluminados, los híbridos de 51 a 49% respectivamente siendo zeta humano, que se están creando para salvaguardar su moribunda especie, a la que transfieren su conciencia, que a pesar de que encontraban que era ahora innecesario, manifestaron gratitud inesperada hacia los seres humanos por su existencia y de ninguna manera les harían daño, excepto a aquellos híbridos bajo control programado de los zetas negativos y Dracus. Vamos a incluir en este resumen de la declaración de un tal híbrido canalizado a través de los Orion Swanson en 1997 en la serie de los libros Brillando en la Luz. Esta serie ofrece profusas gracias a la gente de la Tierra, que ayudaron a traer a sus especies a la existencia. El híbrido afirma que sin la contribución de la Tierra, su raza no estaría viva y floreciendo en la actualidad. Luego continuó diciendo que el trauma, el dolor, la angustia, el miedo y todas las emociones residuales en la humanidad, resultantes de la falta de la comprensión de las emociones humanas y la falta de entendimiento del enfoque científico de los zetas a seres que ellos no entendían, no fue en vano. Trajo conciencia de que estos no estamos solos, que lo que se nos ha dicho por los controladores gobernantes de la Tierra es una mentira. La gente de la Tierra que interactúa consciente o inconscientemente con los zetas desde mediados de los años 40 fueron pioneros, valientes aventureros que a nivel de alma están dispuestos a someter a las experiencias desagradables porque les importaba lo suficiente como para querer que avanzara en la humanidad. Ahora, el híbrido sin nombre añadido. Sin su contribución no habría puente entre nuestra raza que la creación de esta magnífica raza había conseguido, de la cual soy parte con todos ustedes. Si lo recuerdan o no, tenemos una gran deuda, una gran deuda por nuestra raza. Ahora lleguemos a la parte siguiente en este escenario Z híbrido, que extenderá la credulidad de los lectores a su límite. Los Zetas no se dieron cuenta de su destino en el momento en que comenzaron el programa del secuestro. Ahora bien, como todas las acciones negativas tienden a ser increadas, o así se nos ha dicho, los Zetas con su nueva perspectiva llevaron a cabo un procedimiento de descrear elementos desfavorables de este periodo de trauma. Ellos están reestructurando su pasado, que es nuestro presente. Así, a pesar de que las experiencias serán creadas, una parte del alma de los seres humanos involucionados, los secuestradores, etc., siempre sabe que cuando se necesitan seres valientes para hacer algo más allá de la comprensión humana, permitieron a nivel de alma el ser sometidos a estas experiencias, conociendo el valor de lo que el alma de las razas estaba tratando de hacer. Ciertos acontecimientos en los que no hubo interacciones negativas del gobierno serán increadas, tal como el suministro de tecnologías que el gobierno secreto entonces utiliza negativamente contra el público en lugar de que para su desarrollo. Esta reestructuración del pasado tendrá poco efecto en nuestras tecnologías públicas, ya que el conocimiento ET fue retenido por el gobierno. En particular, borrará la mayor parte de los contactos alienígenas de carácter negativo. Nunca se habían producido dispositivos implantados en las cavidades de los senos y las áreas del cerebro. Soch indica que el 87% de estos incidentes será increado, sin trenzar, no van a existir para las personas. Todo esto va a debilitar el poder que el gobierno secreto tiene sobre la población. Además de esto, el 3% restante de las interacciones humano-Z permanecerá y será suficiente para mantener en su lugar a los beneficios de que ganaron los Zetas y también los seres humanos con respecto a su situación emocional. La relación completa entre los humanos y los Zetas probablemente va más allá de nuestra comprensión. Nuestras líneas de tiempo se han interconectado, posiblemente debido a la genética común provocada durante algún periodo en la era de la Atlántida, donde fueron entonces conocidos como los Sephilim, además de las conexiones originales. Un resultado de esto son los Zeta viéndonos y visitándonos desde el futuro, pero dependiendo de nuestro éxito en evitar los desastres que ellos causaron, que también los hacemos. Determina el nivel de ascensión a la que ellos van a llegar. Ya hay maestros zetas en los niveles superiores, por ejemplo algunos en la 9ª dimensión.
Esta reestructuración de su pasado finalmente desconecta estas líneas de interconexión. No vamos a estar conectados. Otro ejemplo de cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de los Zetas es que nuestra raza oriental, de acuerdo con el Zeta llamado Yofa, está originalmente relacionada con Zeta Reticuli. Además, y colectivamente hablando, los orientales sostienen el cuerpo mental de la raza humana, que absorbe el 40% de su energía. Atención, la razón no es específica, probablemente se asumió ser obvia. Era impedirnos caer en la misma trampa de desarrollo mental a expensas del emocional. Una fuente de entretenimiento para los Zetas es utilizar su capacidad mental de gran alcance para crear ligeras formas holográficas. Un miembro de un grupo puede crear una escultura holográfica en el espacio y entonces otros pueden participar añadiendo sus visiones. Hemos cubierto una buena cantidad de material sobre la interacción Zeta-humana y podemos ver cómo pueden surgir los variados puntos de vista humanos. Además, siempre hay un nivel más alto vigilando el nivel inferior, incluso una encima de la dimensión no física de los Zeta. Los Zeta también crearon otros híbridos, a muchas cepas híbridas Zeta-humano, cada una adaptada para cumplir ciertas funciones en el plan Zeta. Uno de los diseños anteriores produjo un cuerpo más bien alto, delgado y de piel blanca con el pelo ralo. Estos tienen la capacidad de comprender las emociones humanas, incluso mejor que las versiones posteriores de carácter más sofisticado. Su biología y psicología es más cercana a la del humano. Hay pequeños zetas azules, vistos por secuestrados, y marrones para el propósito de proporcionar trabajadores. Estas especies, sin embargo, contienen otro material genético de animales y de otras dimensiones. Estos trabajadores son menos inteligentes y están programados para servir a las mentes más elevadas como guardias o soldados. Otras categorías de híbrido es una combinación de zeta humano y material genético o con otro organismo extraterrestre. Uno de estos extraterrestres es un Aethien, un ser alto de apariencia como mantis, actuando como maestros para los zetas. Ellos son avanzados espiritualmente y solo trabajan con los zetas benevolentes. Así surgió un nuevo híbrido, al combinar genes humanos Zeta y Aethien. La alianza de guardianes, que está escrito en el libro Voyagers, se refiere a ellos como los Sionitas. Esto ha creado una raza superior, pero el material genético de los seres humanos no era del presente. Fue tomado desde el pasado remoto, enviando híbridos en el tiempo para interactuar directamente con los seres humanos, libres de mutaciones de civilizaciones avanzadas. Aparte, los híbridos con genética Z deben señalar que el humano es probablemente el híbrido más diverso, conteniendo genes principalmente de los pleiadianos, oriones, tiranos, sirios, anunnaki, veganos, andromedanos, reptilianos y anterior material Z, pero también de cientos de otras especies, como comprenden un pequeño tanto por ciento del ADN humano. Así, muchos extraterrestres contribuyeron al genoma humano, en especial los reptilianos. De hecho, los reptilianos se consideran haber creado la raza primate humana, lo que les da, al igual que los llamados dracos, un dominante sostén sobre el hombre y el control potencial sobre el planeta Tierra. Esperemos que les haya gustado esta parte de este capítulo más de las razas extraterrestres. Si te ha gustado el video, ponos pulgar arriba, compártenos en tus redes sociales y cualquier cosa, por favor, coméntalo en la sección de comentarios aquí abajo. Vamos a poner las ligas a los libros de este artículo en la descripción del video. Sin otro particular, que les vaya bien y tengan un buen día. Hasta luego desde la Granja Humana MX.